para empezar a vibrar y a movernos hacia una sola sintonía. Gracias, en este momento estamos haciendo la grabación para aquellas personas que no puedan estar de manera on time, pero sí que ustedes también empiecen a invitarlos y que de alguna manera podamos tener la posibilidad de todos tener este conocimiento. Gracias a Prime por invitarme, gracias al universo por estar acá, porque siempre he pensado que la vida no solo son casualidades, sino son causalidades, es lo que tú haces. Y hoy estamos haciendo algo distinto en la medida en que nos estamos permitiendo entender y revisar de alguna manera este maravilloso tema que se llama la empatía. Quiero empezar este espacio con algo que particularmente hice cuando Prime me invita y le dije a uno de mis contactos y las personas que me rodean, y hoy quiero invitarles a hacer este ejercicio. Si ustedes tuvieran que enseñarle a un niño de 3 años qué es la empatía, ¿cómo lo harías y qué les dirías? Y les voy a contar que la primera parte fue muy difícil porque empezábamos a cuestionarnos de una manera bastante particular o armábamos una maqueta ideológica bastante sólida y decíamos, espera, es un niño de 3 años el que va a entender qué es la empatía. Y ahora, tómense 15 segundos para que ustedes, desde esa manera, respondan esa pregunta. Si ustedes tienen, Iván, no tengo un hijo, ok, al sobrino, al primo, a su hermano, a un niño de 3 años, ustedes tienen que enseñarle qué es la empatía, cómo lo harías y qué le dirías. Vamos a ir a lo largo de este espacio conociendo quizás algunos elementos que nos pueden servir. Dentro de ese orden de ideas, yo les voy a contar una historia particular. He tenido la posibilidad de estar en organizaciones gigantes y teniendo una manera maravillosa de vincularme con los seres humanos, porque siempre he pensado que lo más importante en el rol en el que te encuentres, si eres parte del equipo del staff operativo, si eres parte del equipo comercial, si eres parte del equipo de alta dirección, eres un líder de talento humano, lo más importante es que entiendas la posición del otro. Y desde allí voy a contarles una situación que me ocurre justamente el día de ayer y sabiendo que efectivamente íbamos a tener este espacio, dije que va particular y antes que vamos a este video, les decía yo, quizás puede ser un momento interesante para traerlo a colación. Yo les digo que en la vida y en el universo no es nada sencillamente escrito, todo está por descubrirse. Y acá la primera invitación que quiero hacerles es, el día de ayer suena un teléfono de una de las empresas a las cuales asesoro y sencillamente, como tengo yo acceso a toda la información, yo contesto porque una persona me dice al levantar la bocina, mire, he llevado más de 1 hora intentando conversar con ustedes y me ha sido imposible. Con todo gusto yo le digo, claro que sí, es un placer. Primero que todo le digo es, quiero saber su nombre, déjemelo saber. Me presento, soy Iván Javier González y yo quiero saber con quién te gusta hablar. La persona me dice su nombre y de ahí es el primer elemento que quiero darles de la manera más clara y la manera, digamos que más generosa, este pequeño regalo. Y es, entiendan quién está al otro lado. Indiferente si tú eres del equipo de trabajo, si eres el jefe, si eres un par, si eres un colaborador, si eres un ciudadano, si sencillamente tomaste el transporte y dijiste quién será el del lado porque posiblemente puede pasar por una situación. Hoy les voy a enseñar un elemento y una metodología que me gusta un montón para manejo de equipos, en algunos otros espacios manejo equipos de alto rendimiento, pero hoy como vamos a hablar de empatía, hay un método que se llama OPP, ya les voy a explicar de qué se trata y con Prime lo trabajamos con ese objetivo, de poderles bajar esta información y que les sirva de alguna manera. Y uno de esos elementos de la OPP es la inicial de 3 palabras en español y la primera es observa que hay alrededor de. Ya nos vamos a detallar, pero quiero terminarles la historia. Empiezo a hablar con ella y la persona me dice, yo llevo más de 1 hora intentando hablar con ustedes porque en este momento hay en vivo de un programa de televisión que nosotros estamos emitiendo, hay una persona y me llegó al corazón porque yo llevo más de 5 años sin ver a mi familia y yo necesitaba que esa persona que me dio ese mensaje tuviese la posibilidad de que yo le diese las gracias. Yo le decía, en vivo no se lo puedo presentar, yo no puedo hacer ese canal para que usted converse llamándola siempre por su nombre, pero vamos a decir que en ese caso se llama María. Entonces, señora María, yo no le puedo en este momento poner en contacto con la persona que está en vivo, pero sí le quiero agradecer por tomarse el tiempo y por habernos llamado. Yo les puedo decir que más o menos tardé como unos 10 minutos en esa llamada, lo cual es bastante particular y tampoco podemos hacerlo, más por el día a día y por el tiempo que tenemos hoy en día los trabajadores, los consultores, los asesores. Pero todo radica
en que al final de la charla dice, yo quiero hacer algo y quiero escribirle a la presidencia de su empresa porque nunca me habían llamado la atención el servicio de una organización y de una entidad. Y por eso quiero que me regale su nombre, quiero que me diga a quién le puedo escribir, porque me sentí escuchada, me sentí realmente importante. Y ahí es donde quería contarles la historia. Entiendan quién está al otro lado. Vamos a hacer un ejercicio y voy a proyectarles este video. Para algunos es conocido, pero para quien no, disfrútenlo. Y para quien ya lo vio, disfrútenlo aún más. Vuelva a encontrar elementos nuevos. Aquí va, esperemos que se escuche. Adelante.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Bueno, acá vamos a hacer un alto para hacer un poco de reflexión. Y es, ¿qué quieres dejar tú en el mundo? ¿Qué quieres hacer que ocurra alrededor de todo lo que pasa en tu vida? Puede ser que ninguno de nosotros quizás sea famoso, pero somos famosos para una persona en un minuto clave. Y hay algo que en otros espacios hablo de marketing personal. Y el marketing personal te permite eso. Yo siempre les digo a las personas que asesoro y que hago mentoría, crea que cuando usted sale de su casa, si es con un nivel de utilitarismo o si es con un nivel de altruismo, que son cosas completamente distintas, va a cambiar algo, va a hacer que las cosas pasen. Y no solamente hay que hacer que las cosas pasen, hay que hacer que las cosas pasen bien. Y dentro de ese orden de ideas, este video que observábamos y que en su momento, no sé si ustedes saben, que era un Pulitzer, básicamente nos dio un enfoque de poder entender todos los días puedes hacer algo diferente. Y puedes hacer algo diferente por ti, pero también puedes hacer algo diferente por el otro. Hablamos por ahí de emociones, ya les vamos a contar por qué desde Prime quisimos traer justamente este video.
Vamos a ver un nuevo video. Bueno, ¿qué pasaría si en el mundo tuviésemos más en cuenta la posición del otro? Y con eso queremos seguir transformando nuestro espacio del día de hoy. Hoy estamos generando desde Prime un espacio de conciencia. Posiblemente algo les quedará y eso es lo que más nos interesa, que algo de este ejercicio que no va para niveles de cargo, no va para estratos, no va sencillamente enfocado para ciertos grupos. La empatía se vive. La empatía hace parte de poderte colocar en algo trillado que todo el mundo decimos, pero es bastante incómodo, que se llama ponte en tus zapatos, ponte en los zapatos del otro. ¿Ustedes creen que es fácil ponerse en los zapatos del otro? Quizás no. ¿Por qué? Porque haciendo la analogía y entendiendo un poco más ese ejercicio, hay zapatos que nos quedan mucho más grandes o hay zapatos que nos quedan muy justos. Entonces caminar en los zapatos del otro no es tan sencillo como a veces sabemos que algunas personas de esta misma línea nos decimos ponte en los zapatos de la otra persona. Acá un ejercicio tan sencillo en la imagen donde te dice ¿es un 6 o es un 9? Y se los pregunto a ustedes, ¿es un 6 o es un 9? Y sería interesantísimo poder plantear que en su chat ustedes mismos digan que es un 6 o es un 9. Mil gracias a los que están allí empezando a interactuar, porque hace parte de entender que no es nada fácil, como tú muy bien lo dices, Johanna. No es fácil poder entender que la otra persona siente, vive, llora, ríe a partir de sus experiencias personales. A partir de entender
que les voy a dar una anécdota. A mí me encanta contar anécdotas porque creo que eso también nos permite anclar el conocimiento, y Prime tiene una metodología que se diferencia de otros consultores. Y la capacidad de poder tener en 3 momentos específicos, como lo habló en su momento Daisy al inicio, donde nos interesa empezar a entender los diferentes estados. Y en este estado es importante generar conciencia. Durante muchos años, a pesar que he sido muy joven, empecé a trabajar. Y eso me permitió llevarme en grandes organizaciones a liderar equipos de talento humano. Hay equipos y hay colegas que dicen, yo prefiero quedarme en el tema de compensación y beneficios, en la parte estratégica. Hay colegas que me dicen, yo prefiero quedarme en la parte de selección de personal. Hay personas que nos dicen bienestar. Yo digo, todos los enfoques desde talento humano son tan valiosos porque nos permiten entender las realidades de una organización y de una cultura. ¿Por qué les cuento esto? Me encanta entrevistar, me parece lo máximo. Creo que es uno de los ejercicios más interesantes de poder hacer. Tomar un perfil, tomar una vida, que es un respeto enorme, y hacer clic para entender si ese conjunto que se acaba de armar hace clic oficialmente con mi organización. Y muchas personas que me acompañan en los procesos de entrevistas, yo les digo, siéntese a mi lado porque me interesa, primero, coger también elementos suyos, y segundo, que lo que yo pueda hacer en un ejercicio de espejo, pues usted empieza a tener también algunos elementos. Uno de los temas al finalizar estas sesiones me dicen, ¿por qué eres tan empático y por qué eres tan cercano? Y yo se los planteo, porque es la mejor manera de poder captar información de un candidato. Entonces yo le digo, dame hechos y dame actitudes demostrables para poder entender que soy empático. Y me dicen las personas, por ejemplo, cuando tú llegas, lo primero que usualmente hacen algunos de nuestros colegas es, buenos días, ¿cómo está? Mire, yo soy gerente de talento humano, soy el líder de talento humano, soy el director de Human Talent y quiero entrevistarlo. Particularmente, lo primero que hago siempre en mis espacios, en el que sea, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Tú eres, porque yo como tengo preparación antes y saber quién es el candidato que viene, así sean en 30 segundos, saber quién es la persona que va a enfrentarse a una entrevista contigo. Hola Juan, Hugo, Paco, Luis, la pata dice, como siempre digo, ¿qué tan fácil fue llegar? Preguntas abiertas. ¿Estás bien? Sí, no. ¿Descansaste? Sí, no. ¿Qué tan fácil fue llegar hoy? ¿Cómo está el clima hoy? Cuéntame, ¿de qué parte de la ciudad vienes? Esos ejercicios, y eso hace parte de entender la empatía. Iván Javier, pero es que resulta que yo no soy líder de talento humano. Pues a todos los maravillosos participantes que están acá conectados, yo les digo, sirve para absolutamente todo. Para sus parejas, sus relaciones familiares, sus hijos. Usualmente, y me enamora esa pregunta porque la hacía mi mamá cuando yo era muy pequeño, y la hago, no tengo hijos en ese momento, pero lo hago con todos los niños que están cerca a mí, y es, ¿cómo te sentiste hoy en el colegio después de llegar? No cómo te fue. Bien, mal, ok. Y a veces entendemos esas preguntas poderosas que les hacemos a nuestros seres más amados. Ojo, porque acá estamos hablando en el primer ejercicio, es un tema de selección, es un tema de reclutamiento. Pero acá con los seres más queridos, ¿cómo te fue hoy? Bien, mal. Cuéntame qué fue lo más bonito del día. Cuéntame qué hiciste hoy para cambiar el mundo. Salgámonos un poco de las preguntas trilladas y eso nos permite entender la realidad del otro. Entendamos que la vida en muchas ocasiones se nos mueve bajo varios elementos y que es la empatía, basándonos realmente en un ejercicio de una definición general, la capacidad de entender los pensamientos y emociones ajenas, poniéndose en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos. Gracias a los que escribieron por allí nos decían, depende de muchas situaciones, depende desde la mirada. Me encantó una persona que escribió en el chat, es una G. Me encanta salir del cuadro. Me encanta entender que la vida no es cíclica. Entender que la persona que se cruzó hoy contigo posiblemente está expuesta a unas situaciones completamente distintas. La empatía es entender los pensamientos y emociones ajenas. Captarlos. Posiblemente no los vas a vivir, porque entonces más adelante podemos empezar a hablar de te permite entender qué está pasando en la cabeza de la otra persona. ¿Qué está pasando por la vida de una persona?
Y a partir de eso, entender y ponerte en el lugar y compartir sus sentimientos. No es nada más, no es nada menos que poder entender cuál es la realidad que hay en esa loca de la casa, como digo yo, que es esta. Es el Pepe Grillo que te está diciendo en la mañana, oye, mi esposa ayer se cansó y se acostó muy tarde haciendo el almuerzo de todos. Ella también trabaja. Y posiblemente yo pude dormir un poco más temprano, pero mi esposa se levantó a cuidar a los niños. Quizás ella pueda estar un poco más agotada que yo. Vámonos a otro tema. Mi jefe salió bastante tensionado y bastante complicado de una reunión y hoy está como irritable. Creo que tiene junta directiva y la junta directiva van a aprobar el bullet, todo el tema del presupuesto, todo el tema de las vigencias futuras. De pronto mi jefe va a estar como estresado quizás, ¿no? Y yo le voy a ir a pedir permiso, que también es importante para mí, porque tengo el viaje soñado con mi esposa. Pero el informe no se lo entregué y el informe es el que va a presentar en la junta directiva. ¿Cómo cree que puede pasar ante todo ese contexto que estoy contándoles, que estoy planteando? Hoy tenía un tema, o tengo un tema bastante importante después de este espacio, el cual decía, mañana va a empezar supremamente movilizada porque me encanta tener estos espacios con personas que quieren captar información, que quieren ser diferentes por lo que sea. Y qué bonito que hoy desde Prime y desde Iván Javier podamos dejar algún mensaje para ustedes, que entre algo y que quede este espacio. Y más adelante, nuestro espacio actual, tengo justamente un reto importantísimo y posiblemente me hubiese costado mucho más llegar aún más temprano al espacio donde estoy hoy en día. Pero venía y había un atasco vehicular muy alto en la ciudad en la que me encuentro y decía, no pasa nada si yo me detengo, si dejo que todo fluya. Me tardé solo 2 minutos para que se descongestionara y tuve que hacer un alto para decir, es la mejor manera de ser empático con esta situación y va a fluir. Posiblemente perdí 2 minutos, no. Gané 2 minutos para un objetivo que era generemos algo diferente alrededor de. Claro, eso me costaba tener que llegar un poco antes, evitarme tomar el tinto de la mañana, evitar posiblemente decirle a Hugo, a Paco, Luis, a la pata Daisy, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo le fue en la novela? Posiblemente me tocó restarlo de eso, pero entender que pude aportar algo. Y eso es la empatía. ¿Qué entendemos entonces por empatía? Y acá un ejercicio, más que definiciones, yo les quiero empezar a poner a pensar un ratico. Y me parecería súper valioso si lo pueden hacer. Si lo quieren escribir en el chat, háganlo con todo cariño. Digamos que exteriorizar nuestros pensamientos es la mejor manera de consolidarlos. Si lo quieren hacer, háganlo. Si no, lo pueden hacer en su cabeza. Si lo quieren escribir, escríbanlo. Pero en 30 segundos, quisiera entender cuál fue el comportamiento, la situación más empática que ustedes recuerdan que acaban de hacer, entendiendo su momento cero. ¿Cuál fue el acto de empatía que hicieron ayer, hace 2 minutos, hace 1 hora? ¿Cuál fue el acto de empatía que hicieron hace un mes? Iván Javier, Prime, no, realmente no he hecho un acto de empatía, no me he puesto en los zapatos de otra persona. Rétense a entender que el otro es como ustedes. Tenemos frío, tenemos hambre, tenemos sueño, nos cansamos, nos enamoramos, lloramos, queremos un espaldarazo. Ese ejercicio realmente nos permite entender qué tan empáticos estamos siendo. Y acá el ejercicio en ya 20 segundos, porque se nos acabaron 10 y la vida es así. Piensen y respóndanse. ¿Cuál fue el último acto de empatía que hicieron con el que quieran? Iván, yo quiero hablar de mi trabajo. Hagan un acto de empatía en su trabajo. Iván, yo quiero hablar de mi esposa o de mis hijos. Háganlo con ellos. Si usted es un 10 en empatía y califíquense, eso me parece a mí chévere a veces cuantificar las cosas. Si tuviésemos que cuantificar de 1 a 10 cuál es su nivel de empatía, respóndanselo. ¿En qué etapa están? ¿En qué nivel se encuentran? Y hace parte de poder entender cómo realmente nos vamos a movilizar desde la empatía. Yo les pregunto, ¿cuál es su nivel actual de empatía? De 1 a 10. Con la cabeza hacia abajo, digo que es un 2. Con la cabeza en alto, digo que es un 10. Respóndanselo. Y quédense con esa tarea hoy. Y es uno de los regalos que con todo cariño les queremos hacer.
Pregúntense ustedes mismos, ¿cuál fue el último acto de empatía que hice hasta el día de hoy? El último acto que pudieron haber realizado. Gracias por tu aporte. Con el vigilante de mi conjunto el domingo había mucho frío y él estaba en camisa. Compartí algo caliente con él. Gracias por ese acto y gracias por compartirlo en nuestro chat. Gracias por movilizar el mundo. El mundo a veces está volviendo supremamente rígido y salirnos de la caja nos cuesta. Y si tú estás comiendo, entonces vieron el primer video, algunos que no se habían conectado aún. La indiferencia cuando la persona empezaba a ayudar a todo el mundo y empezaba a decir como, it's so strange, es muy extraño. Pero más que eso, es qué podemos estar haciendo distinto. Cómo estamos viviendo esa empatía. Cada momento de darle, mira lo que estás escribiendo, me gusta mucho. El domingo es darle oficialmente la silla a una persona de la tercera edad en un viaje largo. Entonces mi amigo y yo decidimos tener un espacio en 2 sillas para sentarnos los 3. Y el viaje, pues obviamente era largo. Eso hace parte de entender qué es el otro. Y yo les quiero, digamos que alabar algo. Y es que ser empáticos con su pareja, con sus padres, con sus hijos, es supremamente retador, pero es más sencillo que quizás hacerlo con un tercero. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, porque no nos ponemos y no nos entendemos, porque no sabemos qué está pasando. Hay algo que siempre hago cuando soy líder de equipos de trabajo y es siempre, absolutamente siempre, y a eso yo soy de los primeros que digo, nunca digas nunca, nunca digas siempre, nunca digas todo, pero acá lo quiero usar porque es siempre le doy lugar a las personas. Y si una persona me dice, Iván Javier, o como me digan en las empresas, yo usualmente me gusta que me nombren como Iván, no me gusta el doctor, el jefe, esas palabras no me gustan. Me gusta que me digan, acérquense, quiero un espacio con usted. Así sea en 1 semana, en 2 semanas, en 3 semanas, pero siempre termino contestando y dándole lugar a las personas. Eso es empatía, es entender que hay que hacer buenas prácticas. Hay que tener, yo usualmente lo hago, tengo un reloj de arena en mis oficinas y yo lo pongo a moverse. Y son 5 minutos específicos en los cuales podemos interactuar y lo que yo te puedo aportar. Y lo que yo usualmente hago en mis agendas es bloqueo mi agenda y digo, tengo gente con la gente, tiempo con la gente. Y es un espacio en el cual no solamente es por ser un empleado, ser un colaborador, háganlo con sus seres queridos. Se nos olvidó realmente conectarnos desde la empatía con los que más amamos. Siendo críticos, no siempre tratamos de ponernos los zapatos de los demás. Escuchar a los compañeros de trabajo hace que se vea la persona y no el trabajador. Gracias por ese aporte, Diego. Recordemos que las empresas los mueven ¿quiénes? Seres humanos. De nada nos sirve. Hoy en día los bots son maravillosos. Yo soy el primer fan del GPT, me encanta. Pero ¿de qué nos serviría si no hay acá, detrás de la máquina, alguien que de una manera consciente escriba y genere esos procesos de movilización? Bueno, lluvia de ideas. Hicimos un focus group con cerca de 100 personas, de las cuales les decíamos, ¿qué es la empatía? ¿Qué es la empatía? Suelta la lengua, en una sola palabra. E Iván Javier, en una sola palabra, sí. Nos salieron varios términos, varias palabras asociadas. Simpatía, compasión, comprensión, cercanía, respeto, amor. Y a pesar que hay otras atrás, que entonces con todo hacíamos un tema de lluvia y de agrupación de palabras, entendíamos que tanto estas palabras son las que están movilizando hoy en día el mundo. Se nos está acabando una base que las abuelas por allá nos enseñaban. Sabemos, los que están en territorio colombiano, es la urbanidad de Carreño. Se perdió, claro, eran épocas distintas, pero poder comprender al otro, entender al otro, respetar al otro, por lo que sea. Tiene una fortuna, ojalá que fueran muchos más, tiene una fortuna de estar en 20 países, viviendo la cultura, involucrándome con ellos, entendiendo los olores y los aromas que todos los seres humanos expedimos y todos los seres humanos tenemos alrededor de, entendiendo que hay personas con unas capacidades maravillosas alrededor de, y que posiblemente uno desde un contexto distinto se montaría posiblemente a un servicio público y diría, uy, qué olor tan desagradable. Y uno con unos gestos y microgestos dice automáticamente, no quiero estar acá. Pero ponerse en los zapatos de otras personas que vienen posiblemente de una jornada larga, complicada, no les digo quédense oficialmente en un lugar que no les gusta,
pero es entender qué es lo que puede estar pasando más allá de, qué es lo que puede estar viviéndose alrededor de un tráfico donde lo que yo les decía, yo pude haber dicho, primero yo porque tengo que llegar 2 minutos antes a varias de las actividades que tengo en el día, porque es un día bastante pesado, es un día bastante movido. Pero regalé 2 minutos de tiempo para que el tráfico en donde estaba en esa avenida fluyera. Y si yo no hubiese hecho eso, realmente quizás se hubiese congestionado aún más ese momento para las personas que vienen detrás. Eso es empatía. Eso es empezar a entender que puede haber más allá de lo que tú necesitas. Prime tiene una particularidad y es que hablamos de 3 elementos fundamentales: la estructura emocional, la estructura mental y la estructura física. Y acá vamos a hacer un elemento que me encanta todo lo que hace parte del modelo de Disney, no desde la idealización, es desde el concepto más allá de. Y hablamos que algunos que vieron esta película nos logran entender y nos logran permitir ponernos y comprender mucho más allá de una estructura emocional con la que nacemos. Las emociones nos permiten no solamente entender al otro, pero especialmente, y acá es una pregunta que me parece valiosísima hacérselas a ustedes mismos, ¿qué tanto reconoces tus emociones? ¿Te reconoces de mal genio? ¿Te conoces en una esencia de tristeza? ¿Te reconoces desde la alegría? ¿O te reconoces posiblemente desde el disgusto? Entenderse uno mismo permite hacer unos ejercicios valiosísimos. Estos espacios virtuales nos sirven para movilizar, nos sirven para generar conciencia. Los espacios presenciales nos sirven para movilizar aún más, generación de conciencia, pero especialmente movernos. Hoy lo que yo les decía al inicio de esta charla es, algunos de ustedes se están permitiendo, hoy en este momento 111 personas se están permitiendo conectarse, más las que vayan a ver en ese momento el webinar y lo puedan captar y puedan tener información. Hagan un ejercicio al finalizar o tómense hoy una noche un espacio para poder decir, ¿cómo me reconozco en mis emociones? Escriban. Perdimos oficialmente porque nos la pasamos tipeando en nuestro celular. Tomen un bolígrafo, si pueden un lápiz, porque hay una cognición muy particular entre lo que es el lápiz. Realmente ustedes pueden borrar, ustedes pueden decir, esa no era la idea, vuelvo a empezar. Que no, posiblemente con un esfero, con un bolígrafo, tomen una hoja y pongan las 6 emociones básicas. Y hagan ese ejercicio lindo. ¿Cómo se reconoce Hugo, Paco, Luis, La Pata dice? ¿Cómo me reconozco con alegría? ¿Cómo me reconozco con tristeza? ¿Cómo me reconozco con la rabia? Esta película, aquellos que la vieron, van a entenderme un poco en el comentario que voy a hacer. Y es, no todos tenemos que vivir desde la alegría. Hay emociones que te movilizan todas a tomar decisiones, a tomar acción, solo que hay historias de vida especiales allí atadas. La estructura emocional nos permite entender unas responsabilidades atadas. Ejemplo, el temor, huir o agredir. En algunos momentos tenemos que empezar a entender que las vivencias que vienen del futuro están asociadas a algo de temor. No he encontrado el primero, ni CEOs que he tenido la posibilidad de acompañar en procesos, ni líderes a los cuales han estado a mi cargo y que los admiro un montón porque se vuelven maestros de mi vida, que el temor no les genere y las situaciones futuras no generen esto: incomodidad, ansiedad, estrés, preocupación, celos, porque hace parte de entender que somos seres que vivimos, sentimos. Desde nuestras emociones tenemos que movilizarnos. Las situaciones pasadas que generan culpa, lamentaciones, resentimiento, quejas, amargura, faltas de perdón. Y hay algo que empieza a surgir desde el proceso de empatía y que, como decía mi abuela, al que le caiga el guante, ustedes terminen la frase, que sencillamente el ser víctimas nos empiezan a alejar de esa situación. Yo no me pongo en tus zapatos porque yo prefiero estar en una zona distinta. Yo prefiero estar en una zona de disminución. Pero también existe, digamos, otro enfoque, un enfoque de motivación, un enfoque desde el amor, la alegría, la armonía, la energía, la satisfacción, el agradecimiento, el ser responsable. Y es que los seres humanos, desde que nacemos y empezamos a tener un proceso de conciencia y de crecimiento, nos volvemos responsables de nuestros actos. Yo en este momento puedo terminar mi capacitación, mi charla, este proceso de sensibilización tan bonito que estamos construyendo desde Prime para ustedes, y posiblemente me puedo salir a una oficina del lado y desdibujar todo lo que estoy diciendo, o ser responsable
y entender, ser consecuente, que ha sido una de las últimas palabras que después de pandemia se nos quedaron en la cabeza. Cambiamos, evolucionamos. ¿Qué tan sencillo es hablar en plural? Por ahí alguien decía, no es fácil ponerse en los zapatos del otro. Empecemos a ponerlo en primera persona y hablemos en primera persona en ocasiones. Cuando tenemos que trabajar en equipo, cuando tenemos que movilizar proyectos grupales, claro, hay que hablar en equipo, en plural. Pero en estos ejercicios es valiosísimo que ustedes se regalen la posibilidad de decir qué tan responsable soy con mis actos, qué tan empático estoy siendo. Vuelvo y les digo, Iván, Javier, si esto me sirve para mi trabajo, maravilloso, pero si esto les está sirviendo para cuando salgan hoy de sus oficinas, de sus casas a comprar el mercado, gracias por esos aportes que hacían en el chat, de entender un guardia de seguridad que puede tener frío y decir, posiblemente yo tengo unas condiciones distintas. Cada uno vive desde un enfoque o de ser víctima o de ser responsable. No, yo que le voy a dar posiblemente a esa persona, me ha tocado muy duro, posiblemente. Solamente es entender un poco más esa emoción, ese sentimiento, esa historia de vida. Fácil, difícil, compleja, hace parte de entender ese labrado y ese camino que estamos viviendo. Quiero que veamos este video, por favor. Y ahí estaba ella. Hola. Riley. Oh, hola, hija. Eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. Solo Riley y yo. Para siempre. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! Yo soy Alegría. Qué gusto. Tengo que... ¿Te importa? Deja que me encargue. Gracias. Y ya conocen a Tristeza. Ella es... La verdad no estoy segura de qué hace. Y revisé y no tiene a dónde ir, así que aquí está y aquí estamos y es genial. Me gusta. Ok, continúa así. Bien hecho. ¡Oh, gira aquí! ¡No! Él es Temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Lento, lento. ¡Oh! ¡Cuidado! Ah, ya pasó, ya pasó. Gracias por su apoyo. Y seguimos. Ten, hija, ahora abre. Él es Furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar! Después de que tú te comas esto. Riley, aquí viene el avioncito. ¡Oh, Bueno. un avión! Oigan, Yo sé que todos nos quisiéramos quedar viendo intensamente, pero voy a hacer un alto ahí, pues porque el tiempo también nos apremia y porque quiero darles más bien una herramienta que me parece importante contarles ahora. ¿Qué tan empáticos posiblemente fuimos desde una posición de alegría? Quien no ha visto esa película, repítasela. Quien le tocó verla por sus niños, repítasela. Pero parte de entender este ejercicio es comprender qué tan empáticos somos de poder comprender las diferentes emociones. Cuando alegría dice, no sé realmente qué hace tristeza, la tristeza nos mueve. Voy a avanzar acá con este ejercicio que si pueden tomar un screenshot buenísimo, si pueden darle como un pantallazo, porque creo que les va a permitir entender cómo se mueven hacia las diferentes emociones. Si ustedes mezclan una furia y una furia, van a tener furia. Pero si empiezan a mezclar cada una de ellas como alegría y alegría, es un éxtasis. Y parte de entender este ejercicio les va a servir muchísimo para poder ponerse en el zapato del otro. Y como les digo, la empatía empieza por esto, reconocer la situación a la cual nos estamos enfrentando. Si yo enfrento una tristeza y un disgusto, ¿qué hacemos? Un odio hacia uno mismo, por ejemplo. Pero si nos vamos hacia las emociones positivas, si yo incluyo, por ejemplo, una alegría y un temor, es sorpresa. Esos ejercicios nos van a permitir capitalizar todo lo que hay alrededor de las comunicaciones, por un lado, de liderazgo, si yo soy líder,
de la comunicación directa, de la manera tan sencilla de poder compartir y convivir como seres humanos dentro de la Tierra. Y esto no solamente nos va a permitir entender que la empatía también, al fin y al cabo, como lo dijo alguien hace unos minutos en el chat, es humildad. No es ser serviles. Hace mucho tiempo, estando por ahí en unos pueblos en España, me decían, ustedes son serviles como latinos, no serviciales. Puede ser. Es entender qué tanto estás tú en pro del otro. Decía la Madre Teresa, acuérdense, quien no vive sencillamente para servir, no sirve para vivir. Y eso es parte de los mensajes que queremos hoy desde Prime, generarles conciencia. Y cómo todo eso empieza a generar. Esperamos que hayan podido tomar ese screenshot que es buenísimo y que les puede servir para cualquier situación. Recuerden las historias de vida y las experiencias de conocimiento. Y un ejercicio que por tiempo no los vamos a alcanzar a hacer. Vamos a hacer un alto ahí. Pero la empatía es importante para muchas situaciones porque comprendes, predices, identificas, mejoras y encuentras mejores oportunidades para actuar. ¿Qué beneficios trae la empatía? Armonía emocional, objetividad porque tú puedes entender y decir, ok, si tú te pones desde esta posición es porque tienes elementos 1, 2 y 3 y refuerzas especialmente el aprendizaje. Hay un mapa de la empatía que me parece supremamente valioso dárselos en los últimos minutos que tenemos y es qué piensa y siente esa persona, lo que realmente le importa, sus principales preocupaciones, sus aspiraciones, sus inquietudes. Pregúntenselo a sus hijos. Pregúntenselo a su compañero de trabajo, como hablábamos hace unos minutos en el chat. Ustedes lo escribían. ¿Usted sabe, la persona que se sienta a su lado, por qué posiblemente está llegando tarde todos los días? Claro, hay unas situaciones especiales que es que le cogen las cobijas todos los días, pero posiblemente la otra persona vive al otro lado. Vive al otro lado de la ciudad. Mi primer trabajo, les cuento que yo vivía hacia la parte más extrema oficialmente de una ciudad y tenía que recorrerme casi 1 hora y media para poder llegar. Y nunca llegaba tarde, porque yo entendía que de mí dependía oficialmente una cadena de valor. Y la cadena de valor es que dependía oficialmente y es entender. Hoy se los pregunto, quizás de alguna manera mi jefe me dijo, oye, ¿tú por qué siempre llegas temprano? No, porque posiblemente las situaciones o conductas positivas nunca se reflejan. Como sabes que llegas temprano, siempre eres amable, siempre eres querido, posiblemente no nos genera ese ruido. Si estuviésemos llegando tarde, posiblemente nos generaba como, oye, ¿por qué llegas tarde? O debes llegar tarde sin entender la razón. Pensemos y sintamos oficialmente las aspiraciones, las inquietudes del otro. ¿Qué ve? ¿Qué ve el entorno? En sus amigos, en el mercado. Ahorita cuando hablamos de OPP, les cuento un poco más de esta parte. ¿Qué dice y hace? La actitud en público, el aspecto, cómo te comportas, cómo te mueves hacia los demás. ¿Qué oyes? Lo que dicen las personas y que incluyen en sus decisiones. Y cuando empezamos a ver este mapa de la empatía, posiblemente decimos, ok, yo pienso y siento a las personas, póngale porcentaje. Me parecería súper chévere este ejercicio para finalizando algunas de las ideas. Al final, si tienen algunas preguntas, no tenemos mucho tiempo, pero pues si lo quieren hacer con todo gusto. Y es, ¿qué piensa y qué siente? Y entender desde esa posición, el pensar y sentir, ¿qué porcentaje le dan ustedes? ¿Qué tanto pienso y siento en la gente? Ok, 70%. Avancemos. ¿Qué tanto ves? ¿Qué tanto observas? En mi caso, yo tengo de todo en mis ojos. Y tengo una enfermedad catastrófica, pero me la gozo y miro y observo todo lo que hay allá, porque a veces yo siempre he dicho que no solamente observan los ojos, observa la intuición. ¿Qué ves más allá? Un 70, un 80, un 90. ¿Qué dices y haces alrededor de ti? Yo siempre les doy un regalo y es una frase bonita y es, sé consecuente con lo que piensas, dices y haces. Yo soy el mejor marido del mundo. Yo soy la mejor amiga del mundo. Yo soy la mejor hija del mundo. Ok, dítelo a ti mismo. ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué oyes alrededor de? ¿Realmente qué estás haciendo en ese ejercicio de compartir ideas? ¿Escuchas? ¿Oyes? O demás. Los esfuerzos se potencializan porque los puntos de dolor y miedo pues obviamente se acaban, se reducen y los resultados se vuelven beneficios. Lo que yo les decía ahí que es OPP y con esa vamos cerrando en nuestra sesión del día de hoy y desde ya también invitarlos a las sesiones que vienen de Prime, que ustedes saben que tienen una agenda que al final se las repetiremos porque esos espacios es maravilloso poder empezar un día movilizados hacia algo distinto. OPP
son las siglas tan sencillas de poder entender. Observa que hay alrededor tuyo. Entiende ese otro cuando llega. Oye, llegaste como triste, ¿ok? Piensa, si yo estuviese en el zapato de esa persona, ¿cómo estaría manejando mi emoción? Porque hay un ejercicio que por allá les puse en la mitad de esta charla y es, tomen sus emociones y reconózcanse. Y empezar a entender, sabe que yo sí con alegría soy eufórico y entonces no me calla nadie, pero con tristeza yo también me vuelvo como, hacen a veces énfasis que nosotros deberíamos volver a veces a nuestro estado fetal, o la posición fetal, no sé si saben cuál es cuando uno duerme, no sé si los que me están viendo en cámara, como que uno se hace un caracolito. Entonces, claro, la tristeza hace que uno se apague. Entonces, entender, si yo estuviese en esa posición, mi jefe me acaba de jalar las orejas en público enfrente de todos. Ojo, porque ahí va comunicación asertiva, entonces, uy, no, mi jefe sí es lo peor que pudo haber hecho, eso no lo debe haber hecho. No, 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 acá no es un ejercicio de tomar partido de nadie, acá es un ejercicio de empatía. Oye, creo que te pudiste haber sentido incómodo con eso, porque yo me hubiese podido haber sentido incómodo con eso. Y preguntas poderosas. Pregúntense, ¿cómo te sientes después de esto? ¿Necesitas algo? Es un ejercicio que es muy sencillo. El OPP es de lo más sencillo que hay. Pues ustedes no se imaginan lo valioso. Llévenlo a su hogar. Llega mi esposa o mi esposo cansado. Yo te veo extraño hoy. Piensa qué pudo haber ocurrido si tú estás en una posición o cómo te gustaría sentirte si estás en una posición como él o ella. O ella. Pregunta, básicamente, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres algo? ¿En qué te puedo ayudar? Eso es empatía. Algo tan sencillo como eso. Al inicio les hice una pregunta, no sé si la recuerdan los que alcanzaron a llegar, y es, si tú tuvieses que decirle a un niño de 3 años, ¿qué es la empatía? ¿Y cómo la describirías? De alguna manera en su chat, y si es posible para ustedes escribir ahorita, si no, llévenselo a la cabeza, respóndanse. ¿Cómo le explicarían la empatía a otra persona? Si ustedes tienen en ese momento la capacidad de poderlo desdoblar, creo que el nivel de conciencia que queríamos generar en Prime, lo logramos. Si no, hay que hacer un ejercicio mucho más profundo, no necesariamente de Prime. Hay una pregunta que escrito con mi Iván, al momento de escuchar al otro, lo que pienso cómo sería la forma de decírselo a la persona para no sentir que estoy juzgando. Es una pregunta muy interesante. Y hay algo que se llama imaginarios y creencias limitantes. Es entender que dentro de ese juicio no pueden salir situaciones que se llaman situaciones enfundadas, y las situaciones o los juicios enfundados es cuando tú tienes un argumento. Los juicios surgen con una sencilla situación, y es que vemos a partir de nuestro interior, más no de hechos observables. Y hay que ser muy cuidadoso. Me gusta mucho tu pregunta. Cuando quieras y si quieres, te quedas con nosotros y nosotros desde Prime también podemos asesorar algunos ejercicios, porque eso pasa mucho. Yo estoy hablando desde mis juicios. Entonces, pues esa persona llegó como de mal genio. Oiga, ¿y por qué llegó de mal genio? Es algo tan sencillo. Y no posiblemente yo te veo de mal genio porque alguien se acercó a ti y fuiste despectivo. Comportamiento observable. Resulta que yo te fui a llamar y me dijiste, ahorita no, Iván Javier, ahorita no quiero hablar contigo. Segundo, comportamiento observable. Y no posiblemente quedarnos con una situación que lo que tú dices es bien. Sentir juicios no es malo. Todos en algún momento hemos enjuiciado. Llegar a un proceso como el de la pirámide de Maslow, donde decimos desde Maslow que nos dice, llega un proceso de autorrealización, cuando realmente no nos interesa juzgar ni señalar al otro. Pero es una muy buena pregunta y creo que lo más importante es entender desde comportamientos observables, oficialmente, cómo se está comportando el otro. Espero haber ayudado un poco con tu pregunta. Lo que les estaba diciendo, me gusta lo que están opinando, sentir que estoy juzgando posiblemente al otro y entender y describir oficialmente ese proceso de empatía a un niño de 3 años es estar en los zapatos. Empatía es como dar un abrazo al otro. Qué lindo mensaje, Diego, gracias. Sentir y entender las emociones de los demás, Johanna, gracias. Hay un ejercicio increíble que yo se lo hice a mis primos, como les dije, no tengo hijos, y yo sí tomo a veces de conejillo de indias a las personas que quiero, pero de una manera respetuosa y amable y desde el amor, y es, usa los zapatos de tu papá. ¿Cómo crees que tu papá se siente caminando? Es como incómodo, y era un chiqui de 6 años. Háganlo, siéntanse,
Los hombres a veces pongámonos en los zapatos de las mujeres. Uy, que me voy a entaconar. Prejuicios que nos están rompiendo nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Que los hombres no pueden llorar, porque las mujeres no pueden ser líderes y lideresas maravillosas. Es entender que las otras personas son distintas. Y acuérdense, acá no hay géneros, no hay estratos, no hay edades, no hay signos pesos, no hay signos euros, no hay signos dólares. Acá todos sentimos, lloramos, nos cansamos, nos agotamos. A mí me gusta algo que dijeron ustedes y es darle un abrazo a una persona. Ese espaldarazo de decir lo hiciste bien o lo puedes hacer mejor, pero me encantó lo que hiciste. Es parte de sentir empatía. El tiempo se nos acaba, 2 minutos para finalizar y voy a leer una situación ahí que nos acaban de plantear, un comentario tuyo, gracias Estefanía, y es lo importante de escribir la empatía desde un valor y no desde la carencia o el sentimiento de pesar que nos puede generar una situación. Gracias por esa reflexión que nos está sellando oficialmente este proceso de conciencia. Es la manera de entender, no desde qué tristeza. Yo he quitado en mi speech, en mi lenguaje, y es como pobrecito, pobrecito, ¿no? Qué berraco. Inténtanlo hacer. Uno ve a veces en la calle una persona y dice, pobrecito, no empobrezquemos a nadie. Démosle de orgullo. Qué berraquera lo que estás haciendo. Laura nos dice, yo soy una de las pocas mujeres que he visto que también le cede la silla a los hombres. Lindo eso, gracias. También se cansan. Eso es empatía. Y creo que todos estamos en un nivel. Acuérdense los porcentajes que mirábamos de cómo estás oyendo, cómo estás viendo al otro, cómo estás sintiendo, cómo estás escuchando. Hagan ese ejercicio. La invitación, y ya para finalizar, si tienen de pronto 1 o 2 preguntas, con todo gusto lo podemos hacer porque vamos a cerrar ya en unos segundos, en unos minutos, es hagan el análisis y autoevaluación de sus emociones. Reconózcanse de alguna manera. Identifíquense. Reconozcan que ustedes son igual de importantes al otro. Son igual de valiosos al que está al lado. Cuando se acuerden de alguna manera de estas situaciones en las cuales ustedes no se sienten tan a gusto, acuérdense de Prime, acuérdense de Iván Javier, donde decíamos SOPP puede servir. Gracias por este espacio, gracias por habernos acompañado. Síganos en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en LinkedIn y en Instagram como consultores, justamente como Prime. Ahorita ya nos confirma Daisy nuestras redes generales. Si necesitan información, con todo gusto estoy disponible para ustedes en YouTube como Iván Javier González, en Instagram estoy como Psico, de psicólogo Iván J. Gonza, Psico Iván J. Gonza. Pero gracias por hacer parte de este ejercicio, gracias por moverse, gracias por permitirse de alguna manera hacer que las cosas pasen y pasen distintas. Sí, ya te vamos a contar un poco sobre los certificados y vamos a responder la última pregunta, si les parece, respetando el tiempo de ya que acabamos. Una pregunta es: ¿considera que es necesario marcar un límite, manifestarla sin que para él o ella debe ser otro sea bueno o agradable? ¿Genera este conflicto podría ser un estado de poca empatía? Es la pregunta. ¿Genera este conflicto y podría ser un estado de poca empatía? Lo más importante es cuando alrededor de ustedes se esté generando discomfort. Ojo con eso. Discomfort, realmente hay algo que no está fluyendo. Y el discomfort puede padecer en nuestros aspectos laborales, aspectos personales. Hay un ejercicio que a veces hago y es súper bonito, que se llama ¿qué tanto nos gusta la zona de confort? Y soy el primero que digo, levanto la mano y digo, a mí me encanta la zona de confort. Y quiero que desdibujemos el ejercicio que a veces algunas personas nos enseñan: sal de la zona de confort. Perdón, pero Iván Javier González, por lo menos yo, no vine a este mundo a pasar a una zona de disconfort cada 2 semanas. Y la invitación es esa: quédense en zonas de confort. Ojo, zonas conocidas son las que debemos salir. Debemos salir de las zonas conocidas, que nos reten, que nos muevan a nuevas zonas desconocidas que más adelante se volverán conocidas. Pero la pregunta es, posiblemente tenemos que quedarnos en zonas de disconfort, ¿no? ¿A quién no le gusta la zona de confort? ¿A quién no le gusta estar en un matrimonio lindo? ¿A quién no le gusta estar en una empresa estable? ¿A quién no le gusta estar con líderes y jefes agradables? A todos. Salgamos desde zonas conocidas. Este de pronto puede ser un buen elemento. Empatía es hacerle saber al otro que puede contar con uno. Gracias por ese aporte. Gracias por ustedes permitirse haber estado en este espacio. Tenemos la posibilidad de hacer muchos más espacios. Recuerden que Prime, y especialmente mi planilla, se nos ha permitido tener una serie de calendarios que en algún momento, si tenemos la posibilidad, nos volveremos a conectar. Gracias. Daisy, te cedo la palabra para poder dar cierre
Y nuevamente es un placer y tratemos de entender, seamos empáticos con nosotros mismos y también con los demás. Mil gracias. Vale, muchas gracias, Iván, por esta sesión. Estuvo demasiado interesante. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en nuestra sesión Empatía y les recordamos que la próxima sesión que tendremos será el 22 de agosto a la misma hora de 9 a 10 de la mañana. Para esta sesión tendremos la temática negociación. Entonces, los esperamos en esta sesión del mes de agosto. Y para la persona que nos estaba preguntando si esta sesión tiene certificación, no. Se les envía al personal de mi planilla la grabación de la sesión para las personas que deseen volver a verla o si de pronto ingresaron después puedan ver partes si se perdieron. Y digamos que la asistencia la guardamos de acuerdo al formulario que llenaron al inicio cuando ingresaron. Entonces, por este medio tenemos la asistencia de los participantes de hoy. Nuevamente a todos, gracias por la asistencia y nos vemos el 22 de agosto.